Aprendo en casa. Hola Happy amigos. Hoy vamos a aprender por qué existen el día y la noche. Mirad estas imágenes. Es la Tierra, nuestro planeta. Como podéis ver, nunca para. Siempre está girando sobre sí misma. A ese movimiento le llamamos movimiento de rotación. Porque como su nombre indica, siempre está rotando. Siempre está girando sobre sí misma. ¿Sabéis cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta? ¡Exacto! Tarda aproximadamente 24 horas. ¿Tarda un día? Porque todos sabéis que un día dura 24 horas. Muy buenos días, mis pequeños estudiantes. Quien les habla es Miss María, una vez más acá en Aprendo en Casa. Pero antes de continuar con nuestra actividad, realizamos como siempre nuestra pequeña oración. Oh Dios mío, porque te amo, me arrepiento de todo corazón de mis culpas y prometo con toda tu ayuda no volver a pecar más. Continuamos. El día de hoy trabajaremos el área de ciencia y tecnología. Y el tema es, ¿cómo hice para explicar cómo ocurre el día y la noche? Ahora, plantearás acciones que te permitan mejorar los pasos que seguiste para lograr tus aprendizajes. Antes, leemos nuestras metas. Revisar cómo hiciste para describir cómo se produce el día y la noche. Identificar tus logros y tus dificultades usando la ficha del vagón. Proponer algunas acciones para mejorar tu aprendizaje. ¿Recuerdan el día de ayer que les presenté algunas fichas? ¿Sí? Algunos pasos para mejorar tus aprendizajes, ¿sí? Ahora vamos a hacerlo, ¿sí? Para realizar nuestro recorrido en la estación 1, debemos realizar los 4 pasos que se indicaron al inicio de este material, ¿sí? Paso 1. Vamos a identificar cuál fue el desafío o meta de tu actividad. Vamos a responder las preguntas viendo las tareas de la actividad realizadas ya antes de la actividad del día. ¿Es de día o de noche? Vamos a responder las siguientes interrogantes oralmente con ayuda de papá o de mamá. ¿Qué hiciste en la actividad? ¿Cuál fue el trabajo que tuviste que presentar? Muy bien, después de estas preguntas nos pasamos al paso número 2. Dice, revisar. ¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo para lograr la meta de explicar por qué ocurre el día y la noche? Debes describir cómo se produce el ciclo del día y de la noche y su relación con el movimiento de la rotación de la Tierra. ¿Sí? Recordamos, mis pequeños. Ahora te invitamos a observar detenidamente lo que realizó Rosa. ¿Sí? En la actividad del día y la noche. Nos dice, Rosa se ha dado cuenta de que para lograr el desafío o meta
debe responder la pregunta de investigación y comprobar si su respuesta es correcta. ¿Cuál será la pregunta de su investigación? Sí, ahí lo vemos, dice. ¿Por qué ocurren el día y la noche? ¿Ok? Continuamos. Observamos y mira cómo respondió Rosa. Como no estaba muy segura, ella marcó 2 posibles respuestas. Se le indica, responde a la siguiente pregunta. ¿Por qué ocurren el día y la noche? Ahora selecciona una posible respuesta y escribe. Y como hemos dicho ya anteriormente, Rosa marcó 2 posibles respuestas. Fue la número 2 y la número 3. La número 2 dice, porque el sol sale en el cielo y luego se oculta. Y la número 3, porque la tierra gira sobre sí misma y recibe la luz del sol en uno de sus lados. Las respuestas iniciales se basan en nuestras ideas y experiencias, mis pequeños. Las podemos comprobar si investigamos, ¿cierto? Podemos responder oralmente las siguientes preguntas. ¿Cuál era la pregunta de la investigación? A ver. ¿Cuál de las respuestas de Rosa te parece que responde mejor la pregunta de la investigación? ¿Por qué? A ver. Esas preguntas lo respondemos con la ayuda de papá o de mamá, ¿sí? Para comprobar si sus respuestas eran correctas, Rosa realizó el plan de acciones sugerido. ¿Qué hizo? ¿Qué se sugirió? Elaborar un modelo y realizar la experiencia para describir por qué ocurre el día y la noche. Leer un texto informativo sobre por qué ocurre el día, la noche y el movimiento de rotación. Luego de realizar las acciones del plan, lee lo que hizo Rosa para explicar por qué se produce el día y la noche. Ella reemplazó la tierra que representó con su casita por una pelota de plástico pequeña y le pidió a un familiar que alumbre la pelota con una linterna. Observamos, ¿sí? Y leemos. Mientras Rosa hacía girar la pelota, describió lo que sucedía de la siguiente manera. El planeta Tierra se mueve despacito, tan despacio que los humanos no notamos que se mueve. Luego continuó describiendo la situación mientras señalaba su pelota. Donde cae la luz de la linterna es de día y en donde no cae es de noche. ¿Recuerdan las actividades que ustedes realizaron, mis pequeños? ¿Sí? Muy bien, ahora sí recordamos. Seguimos. Mira, observamos ahí, su meta dice de Rosa. Describí cómo se produce el ciclo del día y la noche y su relación con el movimiento de la rotación de la Tierra. ¿Sí? Rosa señala que ha logrado describir cómo se produce el ciclo del día y de la noche y su relación con el movimiento de la Tierra. Según lo que has leído, ¿crees que Rosa logró explicar cómo se produce el ciclo del día y de la noche y su relación con el movimiento de la rotación de la Tierra de acuerdo con las características o criterios que debe tener su trabajo? ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta? Respondemos esto preguntitas oralmente con ayuda de papá o de mamá. ¿Seguimos? Nos vamos ahora al paso 3.
Muy bien, mis pequeños. Dice, observar. ¿Cómo lo hice? Ver mis logros, dificultades y cómo me he sentido. Rosa, con la ayuda de un familiar o de papá o de mamá, revisó las ideas que incluyó en su descripción. Identificó si se mueve el Sol o la Tierra. Rosa dice, el planeta Tierra se mueve. Relacionó el Sol y la Tierra. Donde cae la luz de la linterna es de día. ¿Qué representa la linterna? Describió cómo es el movimiento de la rotación de la Tierra. Describió cómo ocurre el día y la noche. Describió qué tiene que ver el movimiento de rotación de la Tierra con el día y la noche. Muy bien. Seguimos. Como hemos observado anterior, ¿no? Vemos acá también que Rosa recordó la experiencia con el modelo y revisó su registro. Bien, observemos la imagen, mis pequeños. Dice, dibuja tu casa en la cartulina y colorea. En la número 2 dice, pega a la altura del abdomen de tu familiar el dibujo de tu casa. Ilumina con la linterna la imagen. Y en el dibujo 3, pide a tu familiar que gire lentamente hasta que quede de espaldas a ti. Ahora, piensa y responde en tu cuaderno u hoja de registro. Hacemos las siguientes interrogantes. ¿Qué representa el familiar con la imagen de la casa que gira? ¿El Sol o la Tierra? La Tierra, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué representas tú con la linterna? ¿El Sol o la Tierra? El Sol. ¿Qué ocurre con tu familiar cuando gira sobre sí mismo? La luz de la linterna ilumina una parte de mi cuerpo. Muy bien, ¿ves? Continuamos. De acuerdo con el registro de Rosa, señala lo que ella logró con ayuda de papá o de mamá. Identificó quién representaba el Sol. Identificó quién representaba la Tierra. Describió qué sucede cuando la persona que representaba la Tierra gira sobre sí mismo. Muy bien. ¿Qué representó en esta experiencia con el modelo? Señala las alternativas con ayuda de papá o de mamá. Cuando es de día es de noche. El movimiento del Sol cuando ilumina la Tierra. El movimiento de rotación de la Tierra. Mientras la Tierra gira, la luz del Sol ilumina la mitad de la Tierra que está frente a él, por lo que es de día en esa parte del planeta. En ese mismo momento, la mitad ubicada más lejos del Sol está oscura, por lo que en esa parte es de noche. Siempre recordemos eso, mis pequeños. Continuamos. Rosa le comentó a su familia que se sentía contenta con las nuevas cosas que aprendió. Les dijo que la actividad que le gustó más fue la experiencia con el modelo y que lo que le causa más dificultad es ordenar sus ideas y a veces revisar los textos informativos, porque se demora en hacerlo. Sin embargo, ella se siente bien cuando recibe ayuda o cuando encuentra formas de hacer mejor la experiencia. Por ejemplo, usando esquemas que le ayudan a ordenar sus ideas. Muy bien, ahora
nos vamos al paso 4. Paso 4 dice, pensar y proponer. ¿Qué debo hacer para mejorar y lograr mi desafío o meta? Según la revisión de las actividades desarrolladas por Rosa, la respuesta anterior será, vamos a responder con ayuda de papá o de mamá las siguientes interrogantes. Si le logró, ¿qué debe hacer Rosa para seguir utilizando lo aprendido? Y si no lo logró, ¿qué tendrá que hacer Rosa para que la próxima vez lo haga mejor? ¿Sí? Contestamos eso con ayuda de papito o de mamita. Continuamos, pequeños. Comenta con tus familiares las respuestas a las preguntas del vagón de Rosa. Luego anota la respuesta. Dice, ¿qué acciones hizo bien? Realizó la experiencia usando el modelo. ¿Qué acciones debe hacer para mejorar? Leer o revisar la información de la ficha para completar su descripción. Muy bien. Rosa, con la ayuda de su familiar, volvió a leer la ficha informativa de día o de noche y completó su descripción relacionando las ideas sobre el movimiento de la rotación de la Tierra con el paso del día y de la noche. Ahora sí completó su esquema. Observemos, miren mis pequeños, la Tierra se mueve lentamente sobre sí misma. Su movimiento se llama rotación y dura 24 horas. Cuando gira la Tierra, el Sol, que representamos con una linterna, dio luz a un lado y por ello en ese lado es de día. Observemos la otra imagen de la derecha. ¿Por qué ocurren el día y la noche? Vemos que está el día y está la noche. El día y la noche ocurren por el movimiento de rotación de la Tierra en el que gira, ¿no?, sobre sí misma. Es de día en la parte de la Tierra que recibe la luz del Sol. Y es de noche en la parte de la Tierra que no recibe la luz del Sol. Muy bien. Continuamos. Pero siempre, mis pequeños, recordando, la Tierra se mueve alrededor de sí misma, es decir, gira sobre su propio eje mediante el movimiento de rotación, el cual genera el día y la noche. Tarda 24 horas en dar una vuelta. Este movimiento recibe el nombre de rotación. Así como Rosa revisó detalladamente sus trabajos para identificar las acciones que hizo bien y las acciones que debe mejorar, te toca ahora a ti, mi pequeño, revisar tus trabajos con ayuda de un familiar, o de papá o de mamá. Pero antes, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Tómate el tiempo que necesitas para recordar de qué trata y cómo hiciste esas acciones. Lee las preguntas y las respuestas que diste en las actividades realizadas. Para ello, revisa tu cuaderno o tu portafolio físico. Con ayuda de las preguntas que te proponemos en el vagón, vuelve a leer lo que hiciste. Escribe en el vagón lo que hallaste de acuerdo con las preguntas planteadas. De ser necesario, pide a un familiar que lo escriba por ti. Dialoga con un familiar sobre las emociones que sientes al recordar la actividad e identifica tus logros y dificultades.
Pero siempre recuerda, mi pequeño, que al realizar tus actividades, algunas te pueden salir bien y otras no tanto. Sin embargo, todas son oportunidades para que te des cuenta de que cada vez lo puedes hacer mejor. Expresa libremente tus respuestas. Continuamos. Las siguientes preguntas también te pueden ayudar a seguir mejorando. Respóndalas con ayuda de un familiar o de papá o de mamá oralmente. ¿Qué puedo hacer a partir de ahora? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Cómo puedo mejorar para lograr las metas? ¿Qué otras estrategias me pueden ayudar a lograr la meta? ¿Cómo puedo utilizar lo que he aprendido en mi vida cotidiana? ¿Cómo me he sentido identificando mis logros y dificultades? ¡Felicitaciones! Muy bien. Terminamos esta actividad, mis pequeños. Ahora, marca con un check la casilla que indica cómo fue tu aprendizaje en esta actividad. Revisé cómo hice para describir cómo se produce el día y la noche. Marcan un check si lo logré, o estoy en proceso, o necesito apoyo. Identifiqué mis logros y dificultades de aprendizaje al revisar mis trabajos. También lo pondré en un check si lo logré, estoy en proceso o necesito apoyo. Realicé una lista de acciones para mejorar mis aprendizajes. Si lo logré, pondré un check si estoy en proceso o necesito apoyo. Muy bien, continuamos. Para finalizar, mis pequeños, con ayuda de un familiar, dibuja este esquema en tu cuaderno u hoja de rehúl y colorea el número y espacio que corresponde en cada cuadrante, según cómo te sentiste en el momento de la actividad que se cita. El mayor valor es 3, es decir que si te sentiste muy bien, podrás colorear todo el cuadrante del 1 al 3. Por el contrario, si no te sentiste tan bien, podrás colorear hasta el 2 o solo el 1. Depende de ti, mis pequeños. Ahí tenemos las emociones que sentí al ver mis logros, al ver mis dificultades, al revisar mis trabajos y aprender más, al poner en práctica los nuevos aprendizajes. Muy bien, mis pequeños, esto ha sido por hoy conmigo. Hasta el día de mañana. Un fuerte, fuerte abrazo virtual y muchas gracias. Hasta mañana, mis pequeños. Aprendo en casa.